Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo ciclo de charlas, esto que le hemos dado a llamar Surfeando la Segunda Ola. Eh, Bienvenidos en esta ocasión estamos con compañeros y compañeras de nuestras disciplinas, de psicología, de terapia ocupacional y de musicoterapia, para charlar un poco acerca del ámbito público de la salud. Nosotros somos Psicólogos para el Pueblo. Estamos enmarcados en la Cátedra Libre de Salud Comunitaria desde América Latina, y bueno, estamos muy contentos de tener acá invitadas a Silvina Fernández, a Elvira Lamborghini y a Gabriela Bramovici. Les vamos a ceder la palabra, antes de seguir hablando un poco y que yo siga hablando, les vamos a ceder la palabra para que se presenten, para que digan, nada, su profesión, dónde trabajan y demás, y ya vamos a seguir charlando un poco. Quien quiera arrancar. Bueno, me presento, mi nombre es Silvina Fernández, soy licenciada en terapia ocupacional, soy personal de planta del Hospital Tobar García, hace ya 12 años. Soy docente de la Facultad de Psicología en la carrera de terapia ocupacional, de las materias terapia ocupacional en salud mental y terapia ocupacional en el ámbito laboral. Y en este último tiempo inaugurando el CURAI, que no sé si lo escucharon, que es el Centro Universitario de Rehabilitación y Atención Integral, en el cual coordino la parte de laboral y salud mental. Bueno, me presento, mi nombre es Elvira Lamborghini, soy psicóloga, trabajé casi toda mi trayectoria fue en hospitales públicos, desde que inicié la residencia, apenas me recibí en la provincia de Buenos Aires, y luego entré a un hospital también de la provincia de Buenos Aires, el Hospital Evita de Lanús. Estuve en el Evita de Lanús 25 años. A fines del año pasado me jubilé del hospital, no de la profesión. Y los últimos 4 años fui jefa de la unidad de psicología del Hospital Evita. Soy docente de salud mental, que es una materia de la carrera de medicina de la UBA, y como psicoanalista soy integrante de 2 instituciones, una es Reuniones de Psicoanálisis Zona Sur, y la otra es la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, doy la palabra al otro integrante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel, trabajo como musicoterapeuta de planta en el Hospital Piñero, y también soy docente en la UBA en una pasantía clínica de la licenciatura en musicoterapia. Bueno, bienvenidos, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Un poco la invitación que hacemos desde psicólogos y musicoterapeutas para el pueblo, acá con Micaela y con Marto, es para pensar todo justamente nuestra formación, que es un poco lo que traemos desde la Cátedra Libre, para pensar la formación, para pensar el ámbito público, para pensar cómo las distintas disciplinas que estudiamos tienen un correlato y se ven y llevan adelante todo su impacto en las distintas necesidades del pueblo, en sus distintos contextos, en sus distintos tiempos y demás. Por eso nos interesaba mucho invitarles a ustedes que trabajan en el ámbito público, que son docentes, que han transitado la universidad pública, ya sea como estudiantes, como docentes, como graduades. Así que bueno, para arrancar, una vez habiendo dicho esto, lo que les queríamos preguntar, lo que le queríamos empezar a charlar un poco y a reflexionar es cómo llegaron a trabajar en una institución pública, cómo llegaron ahí al hospital, y qué significa trabajar en el ámbito público. Eso es como para arrancar un poco a reflexionar en conjunto.
Bueno, yo empiezo, ¿sí? A ver, ¿cómo yo llegué a trabajar en un hospital público? Apenas me recibí, eh, me interesó hacer la residencia de psicología. Y justo en ese mismo año se abrió la primer residencia de psicología de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, me presenté y pude ingresar. Fueron 4 años de residencia de psicología, con un pasaje por distintas instituciones, o sea, con hospitales base, pero con rotaciones por distintos hospitales y centros de salud mental. La verdad es que fue una experiencia riquísima porque, bueno, pude estar desde, bueno, el Tobar García, el Centro de Salud Mental número 3 Ameguino, pude estar digamos, en el Hospital San Martín de La Plata, en el Hospital de Niños de La Plata, estuve 2 años. Mi último año lo hice en el Hospital Esteves. Digamos, esto me dio un panorama de lo que era la salud mental en diversas instituciones, desde monovalentes, experiencia con niños, con adultos. Y bueno, después pude presentarme a concurso en el Hospital Evita, ingresé ahí y bueno, hice toda mi carrera hospitalaria. La verdad es que mi profesión se desarrolló fundamentalmente en lo público. Recién este año empiezo como a poner energías en lo privado. Pero bueno, yo además tenía en el hospital un cargo de dedicación exclusiva, así que entraba a la mañana y me iba como a las 5 de la tarde del hospital. Eso, digamos, yo creo que la experiencia hospitalaria es la más enriquecedora en lo profesional, en lo que hace a la salud, ¿no? Digamos, los pacientes de hospital, el contacto con la población que acude al hospital, que, digamos, una de las cosas que yo siempre reflexionaba era que nosotros conocíamos, digamos, una parte de la población que accedía al hospital porque no tenía otro tipo de cobertura. Y nos quedaba siempre afuera una gran porción de población que estaba marginada hasta del sistema de salud, ¿no? O sea que, digamos, que con suerte recurría a las unidades sanitarias. El trabajo en una institución pública permite la interdisciplina, permite la rotación por distintos espacios. Creo que hay, digamos, hay experiencias que solo se pueden hacer en lo público, como por ejemplo la interconsulta, ¿no? Bueno, para mí ha sido, digamos, mi vida profesional, el hospital. Y estoy muy agradecida a la formación que tuve, porque, digamos, uno en el hospital se forma y forma profesionales. Y la verdad es que en el ámbito de la psicología siempre hemos sido muy cuidadosos, por lo menos en el lugar donde yo he trabajado, con los pacientes y con los profesionales en formación, ¿no? O sea, siempre se ha intentado, digamos, tener en cuenta las particularidades y la singularidad en todo sentido, ¿no? En mi experiencia, bueno, yo en el hospital atendí adultos, estuve en el equipo de familia y pareja,
20 años en el servicio de infectología con pacientes VIH positivos, 20 y pico de años en interconsulta, y el último tiempo en un equipo para el tratamiento del transexualismo. O sea, un equipo que se formó para la recepción de las personas que querían cambiar de sexo. Bueno, la verdad es que he tenido, digamos, la oportunidad de tener una clínica diversificada, ¿no? Digamos, el hospital te enseña tanto, digamos, el contacto con otras disciplinas, con otras especialidades y con otras instituciones, porque tenés un intercambio con el ámbito judicial, con los colegios, o sea, con el ámbito educacional. Es muy rica la experiencia. Bueno, para mí, bueno, todo esto responde a la pregunta de qué significa trabajar en una institución pública. Seguramente quedan muchas cosas por fuera también, que no se llegaron a decir. Sí. En mi caso, a mí el bichito de lo público me pica un poquito antes, en la formación, bueno, en la elección de la formación de la universidad pública, y en esto de la posibilidad de ser ayudante en una materia, y ahí empiezo, ¿no?, como a reforzar esto de pensar, bueno, la salud y la educación pública como de lugar, ¿no? No, sin otra posibilidad. Empiezo ahí y obviamente, como dijo Elvira, la residencia me parece que es el gran camino que tenemos los trabajadores de la salud una vez que salimos de la facu, ¿no? Porque, digamos, que uno cuando sale, si no tiene esa contención, es complejo la inclusión laboral. Compleja, digamos, complejo no por la cuestión laboral solamente, sino por esto que faltan herramientas. Entonces, la residencia es un espacio necesario. También, bueno, tuve como la suerte, porque, bueno, yo estaba como muy definida, ustedes no sé si saben, pero que la terapia ocupacional tiene muchos campos de intervención, pero lo mío era la salud mental desde siempre, entonces también ahí la residencia que se ofrecía no me se terminaba de cerrar, y había una residencia, que fue el último año que yo la pude hacer, que era exclusivamente de salud mental. Así que bueno, hice un año en el Moyano, el Hospital Moyano, y después tuve la suerte que en el medio de esa formación se abrió un concurso en el Tobar, y ahí empezó el camino digamos, como personal de planta, porque en realidad no como profesional, porque ya lo era durante la residencia. Y bueno, coincido en varios puntos con Elvira. Me parece que viniendo de una disciplina donde la interdisciplina es fundamental, el hospital público te lo ofrece de una manera que no lo ofrece en otros espacios, y bueno, igual si no la hay, nosotros la buscamos y la hacemos. La interdisciplina es costosa para disciplinas no médicas. Por ahí Gabriel, por ahí me puede acompañar, no sé si vive lo mismo, pero yo trabajo en un monovalente, y todo lo no médico, inclusive los psicólogos, que ha vuelto, lo de la hegemonía médica lamentablemente ha vuelto a tomar un lugar muy importante. Bueno, nosotros siempre decimos, si no hay interdisciplina, la construimos, la hacemos. Pero existe la posibilidad en un hospital público de hacerla, porque como dice Elvira, vos tenés un montón de sectores, de servicios, a los cuales podés ir a hacer interdisciplina, ¿no? En un ámbito privado, solito, en un consultorio, es como más complejo esto de, bueno, ir
igual que la intersectorialidad que habla Elvira, digamos. Esto de comunicarte con el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, todo esto se da también porque uno aborda una población que lamentablemente requiere de todos estos interlocutores, pero bueno, también como profesional a uno, ¿no? Le enriquece toda esta necesidad de conexión con otras profesiones, con otras disciplinas completamente distintas, digo, ¿no? A veces ir a hablar con un defensor de una defensoría, con un abogado, o con un psicólogo que se encuentre trabajando en la defensoría, hace, ¿no? Que se enriquezca tu trabajo, tu formación constante. Y me parece que eso también lo da el hospital público, esa formación constante. Uno está, digamos, lo escuchaba Elvira con el último proyecto o programa, no entendí bien, de transexualidad, que me parece maravilloso. ¿Y dónde se dio? Se dio en el hospital público, y no me parece que, ¿no?, tiene algo que se dé en el hospital público y no en otro sector, esto de, bueno, esto que va siendo ley y que entonces se tiene que instalar, ¿y dónde se instala? Digamos, ¿y quiénes son los profesionales que, digamos, hacen algo con esto que se instala? Me parece que eso tiene el hospital público, que no lo tiene el hospital y la educación, ¿eh? Los dos ámbitos. Esto de, bueno, uno se forma, pero forma también lo da el hospital público, ¿sí? Las residencias, las concurrencias, las tutorías, las supervisiones, digamos, son todos espacios de formación que, digamos, es de continua retroalimentación, ¿sí? Uno forma y es formado, forma y es formado. Así que bueno, esto es lo que es mi respuesta. Yo empecé en el hospital público también como una cuestión muy, muy intencional y muy, muy dirigida, que era el lugar donde realmente me interesaba trabajar. En mi caso, cuando yo empecé, no existía la residencia todavía de musicoterapia, que ahora hay muy poquitos cargos, prácticamente uno por año. Había algunas concurrencias, pero justo recibí una convocatoria del Servicio de Salud Mental del Hospital Piñero, que hay una sala de internación a puertas abiertas, mixta, en un hospital general, y me pareció muy interesante, y las concurrencias no había ahí porque no había musicoterapeutas trabajando en ese hospital. Entonces hice una especie de voluntariado, con mucho compromiso y mucha responsabilidad durante 7 años, hasta que se abrieron los primeros cargos de musicoterapeuta en ese hospital. Y la verdad que fue un sueño para mí trabajar en el hospital público siempre fue mi sueño, mi deseo, y lo considero también una responsabilidad muy grande, es como casi un privilegio estar trabajando en salud pública. Para mí, bueno, por un lado, todas las posibilidades que te da el hospital, lo que vienen diciendo, ¿no?, las compañeras. Por otro lado, la posibilidad de llegar a un montón de poblaciones que no acceden a otra forma de salud, establecer vínculos con la población sin que medie el dinero también me parece muy interesante, poder establecer vínculos terapéuticos sin que sea un problema el dinero, bueno, a veces no es un problema, ¿no?, pero sin que esté eso, a mí la verdad que me resulta muy cómodo. Así que bueno, también eso es un espacio de formación, de aprendizaje, la interdisciplina, es un espacio creo que donde se puede construir. Creo que muchas veces se confunde en salud mental la interdisciplina con la bidisciplina, en esto capaz que sí, con Silvia me siento un poco más cercano, porque aunque sea en el Hospital Piñero, sí hay una formación conjunta de psicólogos y médicos, y obviamente sigue primando el médico, pero muchas veces se habla de interdisciplina cuando hay un psicólogo y un médico, como que esa ya es suficiente para que sea interdisciplina. Entonces, nada, está bueno diferenciar interdisciplina de bidisciplina, me parece, en salud mental. Yo creo que es algo que se va construyendo con el tiempo, creo que depende no solamente de los médicos, sino que depende de todas las disciplinas, empezar a asumir
también responsabilidades, hay una cuestión de asunción y delegación de responsabilidades en las cuales los médicos muchas veces están sobrecargados, como que no es algo que a ellos les sirva el modelo médico hegemónico. Yo creo que sería mucho mejor también para los médicos poder delegar un poco de esa responsabilidad que tienen. Y está también en nosotros asumirla, que no es nada fácil. Y obviamente cambiar ciertas representaciones que hacen que la familia o los pacientes quieran hablar con el médico, porque ya asumen que es el que toma las decisiones. Bueno, eso se va a cambiar con mucho laburo y a mediano y largo plazo. Pero bueno, qué sé yo, acá estamos. Está muy bien. Un poco nos contaron brevemente su recorrido en los hospitales públicos, Silvina y Gabriel, un poco más del lado de Capital Federal, Elvira en el último tiempo más en provincia. ¿Qué cambios vieron ustedes en su trabajo a partir de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones? Con respecto a las internaciones, al modo de trabajar interdisciplinario o bidisciplinario. ¿Qué cambios vieron? Bueno, yo estoy en un monovalente, así que la ley de salud mental impacta de muchos modos. Desde las que la celebramos y desde las que directamente dicen que no la quieren, como si una ley uno pudiese decir no la quiero, es una ley y está ahí, pero bueno, lo dicen exactamente con estas palabras. Los cambios son superficiales. Me parece que por eso yo decía en mi intervención anterior de volver la hegemonía médica, me parece que les pegó de esa manera de replegarse. Comparto con Gabriel esto que dice de que los médicos están saturados. Aún así, por lo menos en mi hospital, por esta cuestión quizás tal vez que tenga que ver con lo monovalente, se sienten saturados, pero esto de perder como ese lugar en donde el paciente se refiere a ellos, porque son los que toman las decisiones, les cuesta realmente correrse. Los cambios así contundentes de lo que se dio a llamar la refuncionalización tienen que ver con un achicamiento de internación. Nosotros internamos a niños no de primera infancia, que estamos hablando no de 0 a 6, sino de 6 a 18 años. Y están divididas las salas están divididas en niños pequeños, de 6 a 13, y sala de mujeres, de 13 a 18, y sala de varones, de 13 a 18. Lo que se hizo en esta refuncionalización fue la sala de pequeños, disminuirla a 4 unidades habitacionales, le pusieron ese nombre, donde, bueno, solamente niños pequeños, entre entonces 6 y 13 años, se van a internar 4 con su respectiva familia y o acompañante en el caso que la familia no esté. Y en el caso de adolescentes mujeres y varones, 25 y 25, cuando antes había 30 camas. Lo llamativo de esto es que las camas se pasaron adelante a la guardia. Así que digo, hay una refuncionalización, pero también hay una resistencia. Aparece un maquillaje, y después veremos si esta parte, a dónde va a salir y lo recortamos, pero aparece un maquillaje respecto de la refuncionalización. Esto que les cuento es concreto, quedaron 4 camas de niños pequeños, pero quedaron 10 adelante, o sea, digo adelante porque es donde funciona la guardia, como parte de la refuncionalización también tiene que ver con un agrandamiento de lo que es el dispositivo, el servicio de hospital de día, y nada más. No, hasta ahora, nada más. Tenemos la pandemia en el medio, ¿no? Hay unas cuestiones, nosotros, el Tobar García tiene varios dispositivos extrahospitalarios, emprendimientos sociales o espacios de socialización, como el programa Cuidar Cuidando, que lo deben haber escuchado nombrar. Bueno, estos espacios están por el momento suspendidos,
Por ahora la excusa que se dio es la pandemia, pero en la realidad es que retomar esos espacios está siendo complejo porque hay una mirada muy endogámica, ¿no? Hay una mirada de, si no es del hospital, si no es para el hospital, no es. Con lo cual nos hacemos la pregunta, muchos de los trabajadores de salud de ese hospital, bueno, ¿dónde está la comunidad? ¿Y cómo se hace el lazo con la comunidad si aquellos dispositivos externos, ¿sí?, se piensan solamente para la comunidad hospitalaria? Esto de, bueno, si un niño puede ir a cuidar cuidando, tiene que tener una historia clínica en un monovalente, en un hospital psiquiátrico. Y si no es de la zona de influencia del hospital, no accedería. Bueno, esto es lo que está pasando con la ley de salud mental y la refuncionalización. Y ahí en la interdisciplina, bueno, estamos intentando, como dice Gabriel, posicionarnos, tratando de tomar lugares estratégicos, haciéndonos cargo, ¿sí?, de la población que asistimos, de los programas que ofrecemos, de intentar cumplir con los puntos que la ley exige, bueno, y de esta manera ir no solamente cumpliendo con la ley, sino haciendo lo que creemos que es correcto y tratando de que la población, bueno, sea realmente la beneficiada, ¿no?, en esto. A ver, yo respecto de la ley de salud mental, primero hubo una reforma en Cava que no se cumplió. Luego vino la ley nacional y la provincia de Buenos Aires adhirió. Yo creo que hay varios aspectos respecto del cumplimiento de esta ley. Y hay un factor, digamos, vos decías, volvió la hegemonía médica. Yo, en mi ámbito laboral, diría que nunca se fue. De hecho, yo ingresé a un servicio de salud mental y me fui siendo la jefa de la unidad de psicología, porque los psicólogos nos tuvimos que separar del servicio de salud mental, porque no permitían que un psicólogo pudiese competir en igualdad de oportunidades con un médico en un concurso. Eso, digamos, eso fue una larga historia, una larga y difícil historia, porque yo les diría que más o menos en el año 2000 hubo una psicóloga que concursó la jefatura del servicio de salud mental, que lo ganó y nunca pudo asumir el cargo. Incluso llegó a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires este tema y nunca pudo asumir el cargo. La situación se tornó muy compleja porque los que supuestamente eran nuestros compañeros de trabajo empezaron a hacer una divisoria de aguas, ¿no? O sea, bueno, nosotros somos médicos, nosotros somos los que podemos dirigir un servicio de salud mental porque nosotros podemos hacer todo. Podemos medicar, podemos atar a los pacientes, podemos administrar, bueno, electroshock, que si bien se supone que no se usa, a lo largo de estos años alguna que otra vez se ha usado, ¿no? Bueno, la única manera en que pudimos sobrevivir a toda esa historia tan penosa fue separando la unidad de psicología, y la unidad de psicología del Hospital Evita depende directamente de la dirección del hospital, o sea, no depende de salud mental ni de psiquiatría.
Los médicos psiquiatras siguen reclamando recuperar el viejo servicio de salud mental y que nosotros estemos administrativamente incluidos en ese servicio. A lo cual el planteo nuestro siempre fue que la interdisciplina en salud mental no era patrimonio solo de los médicos y los psicólogos, que sí de interdisciplina se trataba administrativamente, como ellos lo planteaban, entonces también había que unirse con servicio social, que era un servicio, y es un servicio aparte, ¿no? O sea, bueno, la interdisciplina implica mucho más que psicólogos y psiquiatras en salud mental. Nosotros nunca pudimos contar con musicoterapeutas. Sí ingresó en algún momento al hospital una terapista ocupacional que quedó capturada en la sala de internación y no pudo trabajar con el resto digamos, de los espacios clínicos de los cuales se disponía, ¿no? Porque el Hospital Evita es un hospital que tiene una sala de internación en psiquiatría, salud mental, o como más les guste llamarlo. En la división de bienes, a los psiquiatras les quedó la sala de internación y a los psicólogos nos quedó el hospital de día. Después, bueno, cada uno compartíamos el espacio físico, estaban los consultorios externos de psiquiatría, los consultorios externos de psicología, la interconsulta. Yo creo que el ámbito de la interconsulta fue el ámbito en el cual se pudo seguir sosteniendo la interdisciplina. En el resto de las cosas, bueno, era el caso por caso, o sea, que había profesionales que podían trabajar bien juntos y otros que no. Pero, digamos, lo atípico, digamos, es que nosotros ya teníamos una sala de internación en un hospital general. O sea, esta sala fue creada cuando se fundó el servicio, hace más de 60 años, ¿no? Y en el medio hubieron experiencias de implementar la ley de salud mental de un modo patético, como por ejemplo en otros hospitales con los cuales yo tenía contacto con colegas de otros hospitales, ¿no? Habilitar 4 camas en clínica médica y destinarlas a pacientes de salud mental. Y nombrar un psiquiatra que se ocupase de esas 4 camas. Los pobres pacientes que llegaban a esa internación tenían profesionales de salud mental de lunes a viernes por la mañana. Después del mediodía y el fin de semana estaban hipermedicados porque no había quien los atendiese y los clínicos no sabían qué hacer. Entonces, de 4 camas en un hospital general se puede hacer un manicomio. No hace falta un monovalente para que haya un manicomio. Y el monovalente podría no ser un manicomio si se destinaran los recursos humanos, económicos, si se enfocara la salud mental desde otro lugar. O sea, no hace falta cerrar los monovalentes, se pueden reconvertir, digamos. Pero hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos cerca el Hospital Esteves, que es un monovalente de mujeres en Temperley. Bueno, cuando vino la pandemia, lo que nos planteaba la gente de salud era que el ministerio era que el Esteves lamentablemente era como un gran geriátrico.
Con lo cual, bueno, el tema de la pandemia podía llegar a hacer estragos ahí, ¿no? Si ya en un hospital general se complicaba. ¿Por qué venía esta charla? ¿Y por qué ellos cerraban la internación? ¿Y por qué cerraban la internación? Por miedo a que el COVID hiciese estragos en la población que tenían ellos, que era numerosísima y en pésimas condiciones, ¿no? ¿Cómo no va a ser un manicomio un monovalente si hay una enfermera para todo un pabellón o un psiquiatra para todo un pabellón de crónicos? Para que la ley de salud mental se implemente hace falta no solo buena voluntad, hace falta mucho dinero. Y hasta el momento yo no he percibido que hubiese voluntad de invertir lo necesario para que eso suceda. Entonces, por ejemplo, muy poquitos hospitales de la provincia de Buenos Aires cuentan con guardia de psicología, y muchos menos con guardia de servicio social. Digamos, yo a poco de asumir la jefatura armé un proyecto para el ingreso de psicólogos de guardia. Bueno, del hospital salió recontra aprobado, pero quedó cajoneado porque había que poner plata. Con el cambio de gobierno surgió la posibilidad de becas, de contingencia, de erradicación, distintas figuras de ingreso de trabajadores al hospital. Y ahí pude conseguir el ingreso de 4 psicólogos de guardia. Pero eran 4, o sea, nunca conseguí cubrir los 7 días. Bueno, y seguía no habiendo trabajador social en la guardia. O sea, sigue no habiendo trabajador social en la guardia, salvo que en los horarios de planta ellos, digamos, estén afectados a la guardia en algunos momentos, o acudan si se los llama, pero la evaluación interdisciplinaria no existe. No existe. En el Hospital Estrés, por ejemplo, sí, ahí hay, lograron incorporar trabajadores sociales a la guardia en el último tiempo, ¿no? Pero bueno, es muy difícil avanzar cuando el límite es que el Estado tiene que destinar fondos, ¿no? O sea, los proyectos pueden tener muy buena recepción, la ley ha tenido muy buena recepción en un grupo de profesionales, no tanto en otro grupo, pero no hay manera de implementar estos cambios si no nos lo tomamos en serio. A ver, yo en el Esteves hubo un proyecto que fue el PREA, que todavía sigue, que era un proyecto de externación de pacientes digamos, alquilaba una vivienda y ahí iban a vivir pacientes que estaban en condiciones de poder vivir fuera del hospital, con determinada supervisión y demás. Bueno, esto que les cuento hace muchos años que empezó ese proyecto. En algún momento yo tuve una paciente que realmente requería un dispositivo como ese. Y recuerdo que la respuesta que tuve es, no,
este es un proyecto para pacientes externados. Entonces yo digo, bueno, pero entonces tiene que internarse en un monovalente para después externarse e ir a un dispositivo como el, digamos, de externación asistida, cuando en realidad mi pedido era para evitar una internación. Bueno, la paciente terminó internada en el Esteve. Fue así, pero no porque yo la internase para que después fuese externada, sino porque, bueno, no podía vivir sola y estaba en una situación muy compleja. Y bueno, y hay internaciones que se pueden evitar, pero que requieren de dispositivos asistenciales para que eso suceda, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar de la diferencia entre capital y provincia respecto de la ley de salud mental. Yo sé que en capital fue pionera, porque la primera ley fue la de la Ciudad de Buenos Aires, pero que no se cumplía, porque los profesionales nos contaban eso, y porque, bueno, tuvieron muchísimos problemas entre psicólogos y médicos en relación a la implementación de la ley. El tema del poder es un tema complejo, y muchas cuestiones tienen que ver con eso. El poder, digamos, el poder en lo económico, el poder, digamos, en quién se apropia de la salud, quién manda, bueno, son muchas aristas del poder. Y yo creo que eso es un gran obstáculo, digamos, en cuanto a la ley de salud mental y en cuanto a muchas otras leyes progresistas que fueron saliendo a lo largo de estos años, ¿no? De protección de las niñas, niños y adolescentes, el tema del ILE, antes de que existiera el IBE, el tema de la ley de identidad de género, o sea, en cada ley progresista nos encontramos con dificultades para implementarla, ¿no? Bueno. Y en tu caso, Gabriel, en el Piñero, como para retomar un poco esta pregunta, ¿cómo ves, cómo entraste la cuestión de la ley de salud mental, el impacto, si se cumple? Mirá, cuando yo llegué al Piñero, el tema es que el servicio de salud mental del Piñero hace tiempo que ya funcionaba de una forma bastante parecida a lo que dice la ley. Por influencia explícita de justamente el Levita de Goldenberg, los profesionales que coordinaron muchos años la Sala de Salud Mental de Internación del Piñero, se habían formado con Mauricio Goldenberg en el Levita, y habían adquirido ciertos principios humanos, de humanización de la atención, que implicaban puerta abierta, internaciones breves, uso racional de la medicación, o sea, no evitar efectos adversos, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, y un trato realmente bastante humano, con nada, esto sin idealizar, ¿no? Obviamente con un montón de prácticas que a mí nunca me gustaron, que por suerte se están reduciendo ahora a poco, pero sí había de golpe pacientes atados, sí había, qué sé yo, extorsiones o mentiras para que los pacientes tomen la medicación, y un montón de prácticas que son muy cuestionables. Pero dentro de eso era un servicio que funcionaba de una forma humanizada y además en un hospital general. Entonces,
cuando llega la ley de salud mental, no fue tanto el cambio que tuvo que hacer para reconvertirse a la ley. Sí hubo siempre bastante resistencia del equipo médico a aceptar la ley, ¿no? Como una ley muy resistida, incluso por un equipo médico que la cumplía de antes, digamos. Es una ley muy polémica, que como de alguna forma se sienten ofendidos los médicos por esa ley, por algunas partes del texto, de no usar la medicación como castigo, y se sienten como que los están ofendiendo. Muy poco bueno para la discusión y la argumentación y sobre el beneficio de los pacientes sentirse ofendido, ¿no? Por una ley que votaron por unanimidad las dos cámaras del Congreso, digamos. Qué sé yo, es como decía Silvina, es una ley, no se discute si te gusta o si no te gusta. El tema es cómo se implementa. Pero bueno, sí, la verdad que sí se sigue discutiendo. Ya te digo, no vi que no hubo que hacer grandes adecuaciones. En cuanto a la diferencia entre provincia y capital, también sé muy poco, lamentablemente, como que estamos en una jurisdicción, no estamos en la otra. Conozco obviamente el PREA, conozco el Esteves, conozco gente del Esteves, de Carmen Cáceres y toda esa agrupación, repiola. Lo que sí puedo dar cuenta es de la diferencia, que no es la pregunta, pero que sí capaz que viene a cuenta de lo que venimos hablando, entre la diferencia entre la atención en salud mental en el sistema público y en el sistema privado. Esto siempre lo decimos, en medio de chiste, medio en serio, los que trabajamos en el Piñero decimos, yo si alguna vez me descompenso, quiero que me internen acá, o en todo caso en el Álvarez. No me lleven, por favor, a ninguna clínica de OSDE, ni por más lujosa que sea. Yo he estado acompañando pacientes que seguimos en el Piñero de forma ambulatoria y que por ahí, porque tienen PAMI o porque tienen alguna prepaga, no los podemos internar de vuelta en el Piñero y terminan en alguna clínica privada, y los he ido a ver y es un horror. Para entrar te sacan el celular, 58.000 puertas, rejas, espantoso. Realmente en 2010, esto fue en 2018, 2019, que te saquen el celular a una visita, encima es un profesional que viene a visitar a una paciente, que me saquen el celular. El sistema privado es un horror, sigue siendo un horror. Y no estoy hablando de Capital Federal, de Paternal, no me quiero imaginar una comunidad terapéutica que, bueno, hay casos y hay historias, no sé, perdida en el medio del conurbano o de la provincia de Buenos Aires, las atrocidades que se deben seguir haciendo ahí, en esos lugares. Y cada tanto, algunas las cierran, por suerte, gracias a gente que investiga, como Pablo Galfré, que es un periodista que se la pasa investigando comunidades terapéuticas que hacen violaciones de derechos humanos flagrantes, y gracias a gente como él que investiga y que impulsan y presionan al órgano de revisión a que se meta, cada tanto cierran alguna, se descubre algo, se juzga a algún culpable, se encuentra la verdad sobre muerte, estamos hablando de muertes, de asesinatos, tortura, violaciones sexuales de personas internadas por la fuerza, privaciones ilegítimas de libertad a patada. Y esto sigue pasando. Así que me parece que es muy interesante la discusión sobre el sistema único de salud, para salud mental también, porque unificar un poco, ¿no? ¿Por qué en el sistema público está tan controlado, por suerte, o está tan a la vista? Siguen pasando cosas horribles, lo de los perros que mataron a un paciente el año pasado fue terrible en el Borda. O sea, pero bueno, justamente fue noticia y nos enteramos todos. Si eso pasa en una clínica privada, yo no sé si nos enteramos todos, ¿eh? No sé. Eso. Pensaba dos cosas. Una, que el manicomio está en la cabeza de la gente, no en los muros, ¿no? Y cuando hablo de la gente en general, digamos, profesionales de la salud, y no esto de poder entender, digamos, a la salud mental como parte de la salud
general, es algo que hay que ir, digamos, desconstruyendo para volver a construir de otra manera. Y sí, el manicomio, muchos profesionales de la salud lo llevan en la cabeza. Y me parece que también ahí está la dificultad en la implementación, y que claramente antecede la falta de presupuesto, ¿no? Por supuesto. Y después, sí, esto que decía Gabriel, digamos, pensaba yo, qué bueno, ¿no?, de mirar a nuestros pacientes como sujeto de derecho. Digamos, para empezar ahí. Si partimos de ahí, me parece que todo lo que podamos hacer es interesante. Sí, en ese sentido es fundamental y es un poco lo que nos convoca a llevar este ciclo de charlas, el dar espacio a la discusión, ¿no es cierto? Como futuros profesionales de la salud, no esperar a estar recibides, sino que justamente todas estas discusiones y todo esto nos empape antes de llegar a la práctica profesional, digamos. Inclusive lo digo como posibles futuros docentes, hay muchos estudiantes que tienen muchas ganas, en la cual me incluyo, nos incluyo, tenemos muchas ganas de ser docentes de las carreras que estamos cursando, y necesario dar estas discusiones para transmitirlas. Esto que decían, bueno, es formarse y es trabajar y enseñar. Y nada, me quedaba reflexionando ahí un poco sobre esto que decía Silvina, de bueno, el manicomio está en nuestras cabezas, arranca por ahí, el poder de construir esa idea de salud arranca por un mismo, que es un privilegiado en el poder estudiar una carrera en una universidad y poder estar en la universidad pública, y tomo lo que decía Gabriel al principio, de la responsabilidad que tenemos y de todo lo que eso implica. Total. Sí. Sí, a mí me parece, sobre todo como síntesis, esto de empezar por considerar al paciente como un sujeto de derechos. Porque es muy común, digo, incluso hasta en la propia formación y en la propia cabeza, de construir que quien tenemos enfrente es una persona y no es un diagnóstico y no es un síntoma, o sea, es una persona, y arrancar por ahí es básico. Que resulta hasta simple decirlo, pero muchas veces ni siquiera se condice en la práctica. A mí me interesaba también que charlemos en esta última parte un poquito, que ya se estuvo trabajando, pero quizás profundizar la reconfiguración del espacio en la pandemia, digo, del espacio tanto físico, que un poco estuvo hablando Silvina quizás de eso, pero bueno, también el espacio simbólico y social de la salud mental en esta pandemia, tanto en el manejo de cada uno de los hospitales, como quizás también en sus propias prácticas profesionales, digamos, cómo se tuvo que cambiar, y también el manejo a nivel estatal y quizás hasta a nivel mundial, ¿no? Como bueno, ya yéndonos un poquito más en ese sentido. Bueno, si empiezo. quieren, dale. A ver, creo que las experiencias en esto cambian según se trate de un hospital general o de un monovalente, pero tanto, digamos, en todas las instituciones el tema de la pandemia fue un capítulo, digamos, importante el año pasado. Y creo que este año hubo como mayor posibilidad de reacomodación, ¿no? Pero a nosotros nos pasó, bueno, los psicólogos hemos tenido la gran suerte de poder seguir trabajando a pesar de todas las restricciones, porque pudimos sostener la actividad de manera remota. Y en esto que hablaban, digamos, de pensar al paciente como un sujeto de derecho. Los pacientes de la unidad de psicología
casi todos diría yo, tenían el celular de su terapeuta. Con lo cual, el continuar con los tratamientos de manera remota no fue ninguna dificultad. O sea, ninguno de nosotros se planteó, uy, le voy a tener que dar mi celular a un paciente, ¿no? Para nada. O sea, todos ya lo tenían y todos estuvieron, digamos, muy, muy de acuerdo y muy agradecidos en poder sostener sus tratamientos de manera remota y sin ponerse en riesgo, sin subirse a un transporte público, sin tener que acercarse al hospital. O sea, con los tratamientos en curso, la verdad es que no hubo ninguna dificultad, salvo con los niños. Y con los niños no fue tan sencillo el poder tener, digamos, recursos para sostener los tratamientos que ya estaban en marcha. Y también se resintió la llegada de niños a tratamiento a psicología. En el caso de adolescentes y adultos pudimos seguir trabajando, en el caso de hospital de día, de interconsulta, o sea, pudimos sostener todas las actividades que llevamos adelante. El espacio físico se reconvirtió porque creo que, a ver, nadie sabía para qué nos estábamos preparando, nadie tenía dimensión. Entonces, se vació toda un área del hospital y se la dejó preparada para la llegada de los pacientes COVID. Esos pacientes nunca llegaron, pero no es que no llegaron porque no había, sino porque, bueno, el hospital internaba a los pacientes moderados y graves, y los leves había otros dispositivos, incluso en el municipio, ¿no? Entonces, bueno, al liberar todo ese espacio, todas las especialidades médicas que atendían en ese lugar pasaron a trabajar con nosotros, en el mismo espacio físico que estábamos nosotros, o sea que nos tuvimos que reacomodar, o sea, liberamos todo un sector para que pudiesen ellos acomodarse y se trabajaba por turnos de días, o sea, no podíamos estar todos al mismo tiempo. O sea, pasaron cosas, la verdad es que, bueno, era como una mudanza, fue muy, muy especial, ¿no? Todos muy agradecidos de que los recibiéramos. Nosotros, bueno, nos fuimos todos al primer piso donde estaba Hospital de Día, que a su vez ellos nos tuvieron que recibir a nosotros. O sea, todo el hospital se reacomodó en función de la pandemia. Pero yo creo que el cambio en un principio en lo asistencial se dio en que nos volcamos a trabajar con nuestros compañeros. Porque el monto de angustia que había en los trabajadores del hospital era altísimo. Entonces, psicología tuvo que armar proyectos desde grupos terapéuticos, talleres de reflexión, de formación, disponer, digamos, designar gente que se incorporó a un equipo de seguimiento de los trabajadores del hospital con COVID, y esos equipos son interdisciplinarios, o sea que había médico, psicólogo, trabajador social. Se armó el comité de bioética que no había en el hospital en función del COVID. Yo, si bien ya no estoy en el hospital, continúo en el comité de bioética clínica, que también es un espacio interdisciplinario. Pero bueno, nos volcamos
durante muchos meses del año pasado a trabajar con nuestros compañeros, porque tuvimos un altísimo número de trabajadores con COVID. Yo diría que un poco más de la mitad de los trabajadores del hospital tuvieron COVID, y algunos más de una vez, y algunos graves, y tuvimos 3 fallecimientos. Entonces trabajamos con nuestros compañeros y con sus familias. Y se resintió mucho la asistencia de la población que no estaba en tratamiento. Un poco lo que se intentó fue articular con el municipio para que el municipio recibiese las nuevas consultas y nosotros poder trabajar, digamos, continuar con nuestros pacientes y trabajar con el personal y con los pacientes internados. O sea, fue un poco esa la idea, pero yo creo que la asistencia en general se resintió, y no solo en psicología. O sea, durante muchos meses se suspendieron los turnos programados, se suspendieron las cirugías, y la población que no era COVID y que necesitaba asistencia la pasó mal. Creo que esto ya se empezó a reacomodar ya hacia fines del año pasado, pero fue un impacto muy fuerte el COVID, a nivel del hospital general y a nivel de un hospital que es un hospital general interzonal de agudos. O sea, es un hospital de referencia en la región sanitaria. Entonces, había que estar preparado para la pandemia. Y una de las cuestiones que nos enseñaba uno de los médicos que ayudó a la conformación del Comité de Bioética, que puede ser, digamos, a ver, puede parecer obvio, pero no lo es tanto, es que en una pandemia los trabajadores de la salud somos posibles pacientes, y es muy difícil poderse ubicar en ese lugar en el marco de lo asistencial, ¿no? Eso genera angustia, genera temor, y más tratándose de algo desconocido. Y bueno, basta, no me expando más, si después surge alguna otra cuestión les cuento. Yo voy a contar una anécdota muy cortita que había ahí, creo que en las preguntas era contarlo en una anécdota. Mi recuerdo del 2020 del laburo era... Uy, estoy viendo un ruido. Sí, te seguimos viendo y escuchando, bien. Perfecto, porque una descarga acá. Mi recuerdo del 2020 del hospital era salir todo disfrazado de astronauta, con tipo pleno momento de máximo confinamiento, salir con la máscara de plástico, barbijo doble, qué sé yo, ambo, camisolín, al chino, a comprar cosas para los pacientes internados que no podían salir. A comprar, no sé, mortadela, me acuerdo, que había un santiagueño que pedía todo el tiempo, que todos los días, que le compre 400 gramos de mortadela porque estaba re aburrido. Se cerró la puerta, en la sala que esa puerta abierta se cerró durante el COVID, porque es un hospital general, y en el momento de una epidemia, nadie había pensado en la posibilidad de una epidemia infecciosa, nos jugó en contra, digamos. No era lo mismo, o sea, si en un hospital grande, un monovalente con parque, que salgan no pasa nada, pero salían y pasaban las camillas con los muertos, digamos, directamente, o sea, y los otros servicios, si veían que había pacientes de salud mental dando vueltas por el parque que no tenían nada que hacer, nos mataban, el director del hospital nos mataba. No pueden estar circulando por el hospital personas que encima están internadas en una sala, que están conviviendo, o sea, se enfermaba uno, se enfermaban todos.
Bueno, no sé si fue la mejor decisión, pero fue la decisión que se pudo tomar. Se cierra la puerta, y bueno, se transformó en una internación a puertas cerradas. Los pacientes que tenían plata y tenían ganas de comprar cosas no podían hacerlo, o ir a lavar la ropa, porque no hay un buen sistema de lavadero de ropa en el hospital. Entonces, bueno, ¿a quién le tocaba? Como nosotros estamos junto con terapia ocupacional, bueno, que lo hagan los musicoterapeutas y los terapistas ocupacionales que se encarguen de las compras y la ropa. Y bueno, obviamente que no estábamos de acuerdo, nos sentimos re mal, fue terrible para nosotros como profesionales, porque fueron varios meses, en un momento decíamos, yo ya no sé qué estoy haciendo acá, no hace 1000 años que no hago mi trabajo para lo que estudié, estoy yendo a hacer las compras a los pacientes. Ya se discutirá. Me parece que en ese momento era importante ser flexibles y decir, bueno, alguien tiene que hacer esto, nos dijeron que lo hagamos nosotros, vamos a hacerlo. Después discutimos que no es lo que tiene que hacer un terapista ocupacional, hacerle las compras a los pacientes, ¿no? Porque medio que había quienes pensaban que era parte de su especificidad, y mucho menos un psicoterapeuta. Así que esas son las anécdotas que tengo de la pandemia. Mientras tanto, bueno, hacíamos un programa de radio a distancia con los que accedían a celulares y todo eso, que ya hemos hablado esto acá en este espacio, pero esas anécdotas de ir a comprar mortadela todos los días, después empecé a decir, bueno, voy con los pacientes, digamos, voy a hacer las compras, pero me acompañan. Logré que les den permiso de salir acompañado, entonces era una excusa para salir a caminar un ratito con los pacientes. Me acuerdo que santiagueño, fuimos el Hospital Piñero está sobre Varela, fuimos hasta Eva Perón, que son 3 cuadras o 4, porque íbamos comprando distintas cosas, nos encargaban del kiosco de Eva Perón, que era más barato, entonces íbamos llegando a Eva Perón, estaba la barra, qué sé yo, y llegamos a Eva Perón, y el santiagueño me dice, Gaby, no puedo más, nos vamos a volver, me imagino que nos vamos a tomar un taxi para volver. quería volver en taxi, santiagueño, porque habíamos caminado 3 cuadras, y claro, se habían perdido la costumbre de caminar, estaban internados hace mucho tiempo sin salir. Obviamente no tomamos un taxi y lo hice volver caminando y me odió. Bueno, eso es, mientras creo que ahí volvió Silvina, me parece que se quedó sin luz en el medio. Pero me No me interesaba, digas. sí, sí. Bueno, en la medida que puedas, nada, si es mucho el lío, no hay problema. Estoy con datos, me van a ver así, parezco, no sé, que estoy como en el ciberespacio, pero bueno, cuando se me acaben los datos, bueno, se me desconectará. Bueno, La batería te va a Mala hablar suerte. poquito, Silvina. Ese es el bajón. ¿Tenés powerbank o algo así? ¿cómo? ¿Cómo no te entendí? Que la batería vuela cuando estás con la batería el problema es la batería del celular, no los datos. Claro. Sí, no, tengo la batería de la compu. Cuando se me Ah, termine todo bueno, voy a desaparecer así, me voy a desvanecer. Avisanos así saludamos. Volviendo un poquito, y después escuchamos un poco, Silvina, pero me parecía interesante, Gabriel, y bueno, todos en realidad, ¿no es cierto? Esta cuestión de, bueno, ahora quizás avanzado, ¿no es cierto? Avanzado el tiempo, la pandemia sigue y los profesionales de la salud siguen estando colapsados y sigue habiendo una demanda terrible. Pero bueno, habiendo pasado ese tiempo, ¿qué herramientas encontraste vos así que decís, bueno, eh, se cambia, todo el territorio, todo el espacio se reconfigura, se cierran las puertas, no se pueden salir, de golpe es un día a día completamente distinto para toda la gente que vive ahí. ¿Qué herramientas encontraste vos como para decir, bueno, puedo ir desde este lado, puedo apoyar desde este lado, puedo laburar desde este lado? No sé, esto, ya sea ir a hacer las compras que no pueden hacer o no sé, algo en particular. Eh, no sé si se entendió muy bien la pregunta, pero me genera esa duda. Es como, bueno, ¿qué hacemos cuando ocurre una situación a la cual no nos prepararon, a la cual nuestra formación no nos preparó para eso? ¿Cómo hacemos? Sí, más que desde el ámbito de la salud mental, digamos, no estamos preparados para la muerte.
si es que alguien está preparado, pero bueno, nosotros no. Pero la experiencia del hospital público y del hospital general, salvo que estés totalmente aislado en los consultorios externos y no te involucres con el hospital general, bueno, la experiencia de la enfermedad y de la muerte es constante, ¿no? Yo no sé si uno puede estar preparado. Uno se va pudiendo sobrellevarlo con las propias herramientas, no solo profesionales, herramientas profesionales y herramientas subjetivas. Yo cuando empecé a trabajar en Interconsulta, y bueno, mi primer momento de Interconsulta fue la época en la cual no existía el cóctel para el VIH. Y muchos pacientes jóvenes se internaban y se morían. Me tocó atender a muchos pacientes que después fallecieron. Entonces, me acuerdo, qué sé yo, mis primeras vacaciones en el hospital, a la vuelta de las vacaciones, cuando voy a la sala a recorrer las habitaciones de los pacientes que yo venía atendiendo antes de las vacaciones, el temor de no encontrarlos, pero no porque se hayan ido de alta, sino por una cuestión de que hayan fallecido, ¿no? Creo que, digamos, lo que tiene la pandemia de diferente es que nos atraviesa a todos y a cada uno. Y no solo atraviesa nuestro país, sino que atraviesa el mundo. Entonces, creo que para donde miremos nos encontramos con este gran monstruo que enfrentar, y que, bueno, una cosa fue el año pasado y otra cosa este año. Creo que el año pasado faltaron algunas cosas, este año faltaron otras, y vamos a ver qué nos depara, no sé, este fin de año, el año que viene. Es muy dinámico e implica una reacomodación constante. Sí, total. Creo que para un profesional, el no saber es muy difícil de aceptar, porque con su saber hacer es con lo que se defiende de la angustia en lo profesional, ¿no? Entonces, el no saber hacer angustia, el no saber qué hacer. Eso es lo que yo puedo, digamos, como también recortar en relación a digamos, a nuestra experiencia en el hospital, ¿no? La otra cuestión que me parecía también interesante remarcar es que en un principio todo el mundo se protegía frente al paciente. Entonces, bueno, barbijo, descartable el N95, la máscara, el camisolín, los guantes, bueno, todo. Pero después estaban en un office, entre ellos, tomando mate, comiendo, sin barbijo, donde uno se contagiaba y terminaban todos enfermos. Claro. ¿No? Entonces, nosotros decíamos, la amistad y el afecto no son una vacuna contra el COVID. O sea, no es que hay que cuidarse del desconocido que te viene a golpear la puerta. Nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidarnos entre todos. Ese fue un gran aprendizaje que nos dejó la pandemia, para los que pudieron aprenderlo.
Sí, sí, sí. Y en tu caso, Silvina, antes que nos quedes sin datos, no sé si estás ahí, pero ¿cómo viste esto? ¿O alguna anécdota que haya reflejado un poco este momento de pandemia? No sé si nos estás escuchando. Creo que sí. Bueno, yo los escucho, no sé si ustedes se ve que no me escuchan. ¿Así? Sí, Bueno, sí, sí. Sí, sí. de conexión inestable. En realidad nosotros en el Tobar tuvimos 3 momentos de la pandemia. El primer momento donde aparece la pandemia y aparece la cuarentena, y ahí aparece una situación, bueno, esto que nos pasó a todos, ¿no? De incertidumbre, de miedos, de preguntas, de angustias, de burbujas, de una semana sí, una semana no, de horarios, etc. Y lo que nosotros tuvimos es que siempre teníamos a los niños internados. Hubo una negación por parte del hospital, la que en el Tobar no iba a llegar el COVID, y entonces hasta mayo estuvimos yendo como si nada, ingresando a las salas de internación como si nada, hasta que aparecieron los primeros casos de COVID en niños. Lo que obviamente en niños que conviven 24 horas, esto era una bomba. Y entonces se declararon la sala COVID. Y ahí empezamos a vestirnos como astronautas, a entrar a las salas como astronautas, y a intentar ¿no? hacer nuestro trabajo con esas limitaciones, ¿no? Esas limitaciones de la expresión, del cuerpo, de la palabra, trabajando con niños. Era muy complejo, la clínica era muy compleja. Por otro lado, estaba este doble encierro que estos niños empezaban a padecer, porque era el encierro de la internación, que no son cortas en el Tobar de ninguna manera, y además el otro encierro que era que no podían venir a verlos nadie, la familia no podía venir. Entonces pasaron meses, pero cuando digo mínimo 8 meses, en donde estos niños solamente nos recibían a nosotros, a los terapistas ocupacionales, a los profes de educación física, a los médicos, a los musicoterapeutas y a los psicólogos. Éramos su único contacto con el mundo. En este momento, en donde éramos los únicos que ingresamos, los chicos empezaron a tomarlo de manera particular. Hay algo de, bueno, éramos la representación de la afuera, una afuera que ellos no podían tener contacto, y bueno, lo empezaron a manifestar corporalmente, y empezamos, bueno, cada ingreso era salir con un moretón, salir con una piña, salir con Claro. mucho dolor en el cuerpo, y tuvimos que, bueno, como dijo, apelar a estos grupos para poder seguir, porque no podíamos ingresar de angustiar a la angustia, más, ¿no? Saber que un niño podía reaccionar mal y que te quede las gafas en la espalda, más o menos. Así que bueno, ese fue un primer momento, y al mismo tiempo toda la reorganización del espacio físico, que nosotros no recibíamos en nuestro sector niños, pero sí toda la parte virtual, para sostener a todos los pacientes que venían en tratamiento de consultorios externos y de hospital de día. Y yo les puedo contar que he hecho cualquier cosa para que el niño me responda desde pero cualquier cosa, me he disfrazado de lo que se les ocurra para que del otro lado el niño, ¿no?, haya una respuesta. Es interesante pensar que uno cree que el niño tiene la pantalla como el chupete, y en el momento de la sesión no era, digamos, muchos niños rechazaban la pantalla. Ahí apareció un trabajo interesante con los papás, ¿no? Bueno, porque ahora el papá obligatoriamente tenía que estar ahí atrás sosteniendo y armando ese encuadre que armábamos nosotros, o que lo armaba el propio consultorio con sus hamacas y su pelotero, ¿no? Pero bueno, ahora era la casa de ellos. Yo tengo un paciente que me dijo, pero yo no voy a jugar con vos porque esta es mi casa, no tu consultorio, me dice. Así me lo dijo, así nomás, y me cerró, no quiso trabajar. Bueno, después ahí estuvo el trabajo con los padres, y fue muy interesante porque, bueno,
muchos papás tenían vergüenza de mostrar sus casas. Y cómo ingresamos a través de la pantalla nosotros teníamos una idea de cómo era que vivían, ¿no? Ustedes, la terapia ocupacional trabaja con las actividades de la vida diaria, la alimentación, el vestido, la higiene, y uno hace una pregunta respecto de esto, y claro, los papás cuentan lo que pueden. Claro, y ahora estábamos ingresando a sus casas, estábamos viendo cómo era la habitación, o en el lugar donde comían. Bueno, esto fue todo un trabajo también que se hizo. Digo, para rescatar algo positivo de todo ese momento, hasta octubre que volvió la presencialidad. Y en octubre, digo, del 2020, volvió la presencialidad hasta el día de hoy. Y ahí vamos, yendo y viniendo con pacientes que se enferman, papás que se enferman, profesionales que se enferman, digo, de COVID. Y bueno, y pasamos de la presencialidad a la virtualidad y vamos intercambiando, y algunas sesiones virtuales, todos los cuidados. Impresiona cómo los niños te ponen las manitos para que les pongas el alcohol con una, ¿no? Una cosa muy, muy incorporada, el barbijo, cómo se dejan el barbijo, y hasta inclusive hubo que hacer mucho trabajo porque hay algunos niños que no se lo quieren sacar. Se quieren sacar el barbijo, digamos, y bueno, esto, cómo uno tuvo que transformarse, reinventarse como profesional, porque bueno, nosotros trabajamos con la expresión, y no nos podíamos mirar, no podíamos ver, digamos, con niños que no tienen acceso a la palabra. Y entonces, ¿cómo hacer que, ¿no? Cuando uno trabaja con la palabra y digamos, la boca estaba tapada? Bueno, la incorporación del barbijo como un elemento más de juego. Es decir, hubo que reconstruir toda una clínica que no sabíamos que existía, que existe y que dejó cosas interesantes. Pero bueno, la hemos pasado bravo. Sí. Bueno, eso. Sí, sin dudas, esto que decía Elvira, y ya vamos cerrando, pero se me venía a la cabeza esto de, bueno, si hemos podido aprender algo para la cual, un terreno el cual no hemos sido formados, y si pudimos aprender algo, me parece que deja mucho provecho, abre muchas puertas, abre muchas posibilidades, y sin dudas es un momento para repensar las disciplinas, para repensar las formaciones. Esto que decimos siempre, la pandemia, el COVID, surgió y afectó rápidamente a todo el mundo, pero hay un montón de complicaciones a nivel social, a nivel de poblaciones, que no las estamos pudiendo, que están hace años y no estamos pudiendo dar respuesta. Entonces, bueno, de una vez pensar, repensar las formaciones, repensar las disciplinas, repensar las prácticas, y bueno, en eso vamos también con este ciclo de charlas y demás. No sé, Mica, si querés cerrar, yo me callo. Dale. Sí, me quedan como reflexiones, bueno, esto de la interdisciplina, de si es o no interdisciplina, que también puede ser llamada transdisciplina, quizás es algo a posteriori que en mi imaginación sería como un gran logro que se llegue a eso, pero bueno, esto también el tema del poder, el poder tanto en la hegemonía médica, el poder tanto en la cuestión estatal de incluir los recursos humanos y económicos para realmente poder hacer un trabajo y una práctica condescendiente con la ley y con los derechos humanos, y sobre todo también con las disciplinas de la salud mental, que generalmente la salud mental es lo que estuvimos charlando hoy, siempre queda relegado a lo último del plano de la salud como algo separado de lo físico y no como humanos y personas que somos integrales en todos los ámbitos que nos atañen. Y nada, esto principalmente también en relación a nuestra formación en la facultad, como las dos carreras, tanto de terapia ocupacional y en musicoterapia, quedan relegados a planos como lo que contaba Gabriel de ir a buscar la mortadela, ¿no? Como, em, es eso, me parece interesante que se sigan dando estos debates, que sigamos viendo que a veces quizás uno se siente mal de decir
pucha, nos pasa a uno solo y en realidad trabajando en distintos hospitales se termina viendo la misma lógica, que es la misma lógica que quiere perdurar y contra la que un poco se está luchando y estamos trabajando para correrla. Así que nada, eso. Agradecerles a todos, porque para mí y para todos, tanto psicólogos y musicoterapeutas, para el pueblo es súper enriquecedor este tipo de charlas, tenerles al estrés como representantes de cada una de sus disciplinas, pero también como docentes y como profesionales de la salud y de la salud pública. Realmente es un orgullo y estamos muy contentes. Así que eso, agradecerles y por su tiempo también, que ya, bueno, ya estamos cerrando. Y por último, si quieren, si tienen ganas, nada, hacer alguna recomendación de algún libro, alguna película, alguna canción, lo que quieran recomendar y dejar, y ya iríamos cerrando. Yo quiero recomendar una serie que se llama Locas de Amor, una serie nacional de polka, muy, Sí, muy sí, yo la choquita vi. quizás, no sé, tendré que tener como 15 años ya. Se estrenó en la televisión, está en YouTube, y es muy hermosa la serie porque muestra cómo podría ser, cómo debería ser la salud mental. Y es un caso que ocurre, digamos, no es no es una ficción, digamos, está basado en experiencias de externación, es un departamento convivencial de tres locas de un hospital que podría ser el Moyano, el Esteves, cualquiera de ellos. Eran del Moyano. El Moyano, Eran del Moyano porque yo participé de la externación, de la formación de las pacientes. En claro, mi claro. Sí, residencia, sí, ya hace tiempo. se convocó a Hermoso, muchos hermoso. profesionales para los guiones, digamos, para asesorar el proceso de producción de la serie. Está muy bien hecha, es muy linda la serie, bueno, está, no sé, está Peretti de psiquiatra, está Leticia Breche, Julieta Díaz, creo que Cecilia Milone, está el gordo, está Alfredo Castero, que ya estaba un poco más flaco y un poco menos gracioso, pero todavía estaba muy bien como actor. Así que nada, está en YouTube, recomiendo. Y muchas gracias por el espacio, estuvo buenísimo. Sí, yo la vi esa serie cuando la dieron en la televisión y la comparábamos con el PREA del Esteves. O sea que habíamos, digamos, como que nos interesaba a la generación de esa época ver esto en la tele, ¿no? Eh, yo pensé en un documental que se hizo en base a la experiencia de psiquiatría social en Villa Jardín en Lanús. Hay un director de cine que se llama Carlos Ginsberg y que quiso hacer un documental sobre el Lanús. El Lanús es como se conoce al servicio de salud mental de Levita, al servicio digamos, fundado por Goldenberg, se lo conoce como el Lanús. Este director de cine quiso hacer un documental y terminó haciendo 3, porque bueno, una historia muy, muy larga y muy importante y con distintos tramos. Y pudo estrenar uno que se llama Hacerlo Todo, el Lanús Hacerlo Todo, y con muchos testimonios de psiquiatras y psicólogos que se acercaban a la comunidad, que trabajaban con la comunidad, y la relación que establecían con la comunidad, y la importancia para la comunidad de que ellos fuesen del hospital, ¿no? O sea, el vínculo con el hospital también. Bueno, es un tramo de nuestra historia, que se derrumbó con la última dictadura, y que me parece importante conocer si pueden acceder. Buenísimo. Ahí, genial. Ahí Silvina nos recomendó un libro que se llama Sobrevivir y morir en el manicomio, Memorias de un asilo de mujeres.
que es de Carla Pierri, que es psicóloga y es docente de la cátedra de Alicia Stolkiner. Mm. Así que, bueno, Pedrito, Marta, Agradecerles, Simplemente eso. agradecerles por su tiempo, por sus experiencias, creo que fueron muy ricas y nos llevamos un montón para pensar también lo que viene, ¿no? Lo que trajo esta pandemia y los desafíos que nos quedan. Así que muchas gracias. Y muchas gracias, Silvina, que te quedaste sin luz Sí, y estás ahí buen aguantando. momento. Muchísimas gracias. Así Bueno, y que muchas bueno, gracias a ustedes. por favor, nos encontramos pronto. Muchas gracias Bueno, nuevamente por Muchas su tiempo. gracias. Un Chau. abrazo, un gustazo, que te vuelva pronto la luz, Silvina. Sí, sí, por favor. sí, sí. Chao, hasta luego.